meditamos la palabra, podemos recordar que hemos pasado un año difícil, el 2020, pero también empezamos otro. Y aunque aún recordamos la historia del COVID-19 y aún se anuncia, aún se oye de todo eso, a pesar de eso, hemos ocupado todo el tiempo. El año pasado tú no te quedaste desocupado, algo hacías en casa, algo hacías. En esos tiempos de cierre total, tú algo hacías en casa. Y al salir este año, el año pasado al final y este año, nos hemos movido en diversas actividades con ciertas limitaciones también, pero y acatando las normas gubernamentales para mantener control y protegernos unos a otros. De todas maneras, siempre ha habido ocupación. Todos los días, cuando no estudiando, trabajando, saliendo, hacer compras así sean sencillas, se vuelve a casa haciendo diversas labores, actividades culinarias, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido que hacer en este enero y ahora comenzando febrero. ¿Y qué no podríamos decir de las redes sociales? Las redes sociales ocupan el tiempo al 100% si nosotros no somos cuidadosos. Podemos pasar el día y la noche mirando cualquier clase de tema y vemos que podríamos pasarlo y amanecer y seguir, y hay mucho por ver continuamente. Cada uno en la sabiduría que tiene o que Dios nos dé, tanto los que tememos al Señor como los que no, elegimos qué mirar y hay de todo. Entonces, ¿qué se puede ver? Películas, escuchar música, ver videos, se pueden ver recetas de culinaria, se puede buscar cómo hacer deporte, tantas otras cosas. Todo lo que tú quieras encontrar, lo puedes encontrar ahí, ¿verdad que sí? Y se pasa el tiempo como ocupados, diga ocupados. El diablo ha querido utilizar estos medios ahorita para derribar sobre todo los niños y debemos ser muy cuidadosos con eso, porque precisamente mucho papá puede estar ocupado y el niño estar en la propia casa y el niño estar ocupado, pero el enemigo estar enviando la forma de destruir al niño, haciéndolo caer, así sea en un juego errado o lo que sea, y atraparlo también. Entonces debemos ser muy cuidadosos y entendemos que aún los niños están ocupados. Pero hay algo que no se ha hecho o algo que no se hace, y hablo a nivel general de todos los hombres de la tierra, y hay algo que no se hace con frecuencia, y es buscar tiempo para estar con Dios. Buscar tiempo para pasarla con Él, para escucharlo y que Él nos oiga. De pronto hablamos con mucha gente, pero no mucho con el Señor. Y esta noche precisamente queremos hablar de eso. Cuando pasamos tanto tiempo, sobre todo en el campo de las redes sociales, ocupados, la mente nuestra queda atrapada en muchas cosas si no somos cuidadosos. Si es algo que edifica, algo correcto, bueno, pues vale la pena hasta cierto punto, pero jamás un aparato podrá reemplazar a Dios. Amén. Entonces debemos ser bastante sabios para elegir, para discernir todo esto. Y el Espíritu de Dios es el único que nos puede ayudar a estar alerta y ser controlados y tener el dominio propio que todos necesitamos para poder elegir y decir hasta aquí o hasta aquí no, o no veo eso o sí lo veo. Amén. Entonces, es necesario que entendamos que Dios quiere que nuestras vidas, el tiempo que quede en la tierra, tenga realmente utilidad. Eso no quiere decir que no trabajemos, que no estudiemos, que no nos ocupemos, sí, pero de la mano de Dios siempre. ¿De qué sirve ganar el mundo, dice el Señor, si se pierde el alma? ¿De qué sirve ganar tantas cosas materiales en cualquier momento? ¿Tú has oído de mucha gente que se ha muerto en este tiempo? ¿Verdad que todos hemos oído? ¿Se han llevado algo? No. Esa es la muestra para los que quedamos. Y eso es sabiduría, saber discernir las cosas y saber quedarnos con lo mejor y con lo correcto. El sabio aprende de los demás. El inteligente tiene que pasar por los problemas para aprender, pero el sabio sabe discernir las cosas. Entonces Dios nos llama hoy a mirar estos tiempos y a saber vivir y ocupar bien el tiempo, porque estos días, dice la palabra, son malos,
Son tiempos donde la maldad va en aumento, donde precisamente aún las redes sociales son utilizadas para hacer daño a otros, para robar también, para muchas otras cosas negativas también se usan estos medios. A una gente adulta, lo he escuchado también. Entonces, Dios quiere que seamos sabios y que no quedemos atrapados en estas cosas, sino que sepamos vivir el día de la mano de Dios. De nada sirve pasar todo un día laborando en muchas cosas que entre comillas son buenas, si se acaba el día y hay tanto cansancio y de pronto el recuerdo de Dios viene y querer hacerlo, pero la fuerza ya no dan. O sencillamente hay tanta ocupación que Dios quedó a un lado ese día. Mañana lo hago, pasado mañana hablamos. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? El deseo de Dios, la voluntad de Dios, como Dios planeó todo desde la palabra, es tener relación con los seres humanos. Dios desea cercanía contigo, cercanía con todas las personas en general. Dios no nos creó para quedarnos en esta tierra como alguien que pasa y no más. Dios te creó y me creó con un propósito, y hay propósito para ti. Entonces, Dios anhela esa cercanía. No todo el mundo quiere esa cercanía, ¿no? Sencillamente yo quiero vivir a mi manera. Pero bienaventurado aquel que cree en Jesús, tú que me estás escuchando, porque tienes un llamado especial de Dios y Dios quiere tener relación contigo, una relación mejor y una relación superior. Para poder tener esa relación donde realmente Él nos escuche y nosotros lo escuchemos, debemos tomar una decisión, y es sacar tiempo para hacer y para edificar el altar de Dios en nuestra vida. Ese es el tema de esta noche: edifica altar para Dios. Amén. ¿Qué es un altar? Nos preguntamos qué es un altar. De pronto, entre comillas, tenemos cada uno en la mente un concepto de lo que es un altar. De pronto podemos tener una idea religiosa. Cuando crecimos teníamos la imagen de un altar en casa con muñequitos por aquí y por allá, u otra clase de altar. Pero Dios quiere que lo comprendamos desde la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra dada para altar significa, entre comillas, lugar de matanza. Para el que toma nota, tome nota de esto. En el Antiguo Testamento eso significaba en hebreo esa palabra altar, lugar de matanza. Había un propósito con ese lugar. Los altares se usaban principalmente para hacer sacrificios. Entonces, sobre todo tenía el propósito de matar animales, aunque a esos lugares también se llevaban granos, se llevaban frutas. De lo que daba la cosecha también traían a estos lugares. Pero Dios prefería elegir también los animales como sacrificio. ¿Por qué? Porque en la Biblia todo tiene un propósito y los animales ya estaban siendo símbolo del Cordero de Dios, que es Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento los altares eran lugares también de sacrificio. La palabra griega que significaba altar se traduce como lugar de sacrificio. Entonces, en el Antiguo Testamento era lugar de matanza, y en el Nuevo Testamento, por causa del idioma griego, se llamaba o significaba lugar de sacrificios, prácticamente un sinónimo. Los altares eran lugares de sacrificio, eran lugares donde la presencia de Dios se manifestaba. Esos eran los altares de acuerdo a la palabra de Dios. Si miramos en Éxodo 20, versículo 24, dice la palabra: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. ¿Qué les decía Dios al pueblo de Israel desde el principio? Porque esto está en el libro de Éxodo. Les decía: constrúyanme un altar, edifíquenme un altar, háganme un altar. Dios podía hacerlo, claro, Él podía decir: háganse los altares, como hizo hágase la luz, sepárense las aguas. Sencillamente Dios podía hacerlo, pero dijo: ustedes háganme el altar a mí, háganme el altar. Y usted mismo que me ha edificado el altar, ofrézcame un sacrificio, ofrézcame ofrendas quemadas, dice la palabra, sean de ovejas, de cabras, de ganado. En ese tiempo les hablaba el Señor. Y dice la palabra: constrúyanme el altar
para que recuerden mi nombre. Dios quiere ser recordado por los seres humanos. Dios quiere que cada persona tenga su nombre sobre su vida, que cada familia tenga el nombre de Jesús en la familia, para que haya una cobertura. ¿Y qué sucede aquí? Dice: y me presentaré ante ustedes y los bendeciré. En esos altares Dios se manifestaba. En el altar Dios se manifiesta. ¿Y qué quiere Dios? Bendecir al ser humano. Y eso lo planeó desde el principio y lo dice hasta el Apocalipsis. Cada libro nos muestra el deseo de Dios de bendecir a la humanidad. Dios no quiere hacernos daño a ninguno, no quiere destruirnos, no quiere hacernos sufrir. Anhela que lo conozcamos precisamente para bendecirnos y ser protegidos. Pero si no tenemos relación, queremos que ese Dios se vuelva mágico y nos solucione todo. Y ya, y lo dejo a un lado y cuando lo necesite, yo vuelvo. No, no es así con Dios. Dios es un Dios poderoso, bueno y santo, pero también tiene sentimientos y anhela la relación con su familia. Dios te creó para que fueras parte de su familia, para que fueras un hijo de Él. Los hijos deben ser cercanos a los padres y los padres cercanos a los hijos. ¿Para qué? Para conocernos y ayudarnos mutuamente. No tenemos que ayudar a Dios. Dios no sigue siendo, no es más Dios si tú y yo hacemos altar o lo buscamos. Él sigue siendo Dios porque es Dios. Él no es más bueno porque tú y yo lo alabemos. No, Él es bueno por naturaleza. Su esencia es bondad, su esencia es santidad, su esencia es amor, es perfección, es sabiduría. Entonces no es porque tú o yo hagamos algo que Él es más grande, que Él es más Dios. No, Él sigue siendo el mismo. El que necesito toda la ayuda, toda la bendición, diga: soy yo, es mi familia. Somos nosotros los que necesitamos su amor, su bondad, su protección, su provisión. Todo viene de su mano. Es gracias a Él. Pero qué dolor pensar que muchas veces bendiciéndonos tanto Dios y sin embargo podemos caer en indiferencia y en ingratitud. Amén. Amados, es necesario entonces sacar ese tiempo para buscar la presencia de Dios. En Génesis 8:20 vemos también que Noé construyó un altar. Dice la palabra: luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Cuánto tiempo en el arca? 40 días de diluvio. Él se atrevió a creerle a Dios y entró con toda su familia. El resto de gente murió. Me imagino que todo el tiempo levantaron altar dentro del arca, pero tan pronto él sale del arca, lo primero que hace es levantar un altar para Dios. ¿En qué? En gratitud, en reconocimiento. Dios, ese Dios que me sostuvo, que creó los cielos y la tierra, que mandó este diluvio, que me protegió a mí y a mi familia, que me proveyó y permitió que tuviera todo lo necesario a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la pandemia, a pesar del diluvio. Ese Dios merece mi alabanza, porque Él sigue siendo bueno, Dios grande, poderoso, me cuidó y me sigue cuidando. Qué bueno poderle decir todos los días eso. Tú sigues siendo ese Dios bueno. Nosotros somos los que cambiamos la visión de quién es Dios. Pero qué bueno venir con claridad desde la palabra a entender el Dios que te creó y me creó y nos llamó para cosas grandes. Amén. Amado, ¿cuál es el propósito y cuál fue el propósito de Dios desde el principio? Cuando Él mismo ordenó que se levantara un altar para Él, el propósito principal fue establecer una relación de pacto con el pueblo de Israel y Él mismo. ¿Para establecer qué? Una relación y mantener esa relación de pacto con Dios. Cuando alguien se casa y recibe la bendición de Dios, establece un pacto, y el pacto es entre dos. Mientras los dos estén agarrados de la mano de Dios, ese pacto permanecerá hasta que la muerte los separe. Pero el pacto con Dios permanece para siempre. No es un pacto de épocas, no es un pacto de meses, no es un pacto de días, es un pacto para siempre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, punto 1, ¿qué es el altar? El altar es lugar de encuentro con Dios. Es un lugar de encuentro. ¿Con quién? Con Dios.
En el altar, en sentido figurado, es un lugar de consagración. Si miramos Romanos 12:1, dice la palabra de Dios: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. ¿Qué quiere Dios hoy de nosotros? ¿Qué quiere Dios hoy de nosotros? Que traigamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Ya no es la vaca, ya no es el toro, ya no es el becerro, ya no es el animal, el ave. No, eres tú. Jesús ya se dio en sacrificio, pero Dios quiere que nosotros, si somos hijos de Él, traigamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. No necesitamos morir físicamente, necesitamos morir espiritualmente en la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra: si el grano de trigo no muere, quedará igual, pero si muere, dará mucho fruto. Dios te quiere a ti y a mí como ese grano de trigo que muere cada día en su presencia, y en la medida que va muriendo, el fruto se va dando, se va manifestando, y tú mismo te vas sorprendiendo de parte de Dios. Amén. Entonces, venimos a Él cada día. Cada día. ¿Dónde está el altar? Entonces, ¿yo cómo lo edifico? Antiguamente era un tumulto de tierra, y más si los pueblos eran nómadas, pues no necesitaban ponerse a construir con ladrillo ni otras cosas. Podían hacerlo para que quedara como una especie de mesa y trajeran el animal sobre este lugar. Entonces utilizaban la tierra sencillamente y la dejaban ahí porque seguían caminando. Pero cuando el pueblo se estabilizaba, necesitaban levantar un altar hecho de ladrillo. Y en otras ocasiones Dios mismo direccionó al hombre para hacer el altar como él mismo quería que se lo hiciera. Amén. Pero hoy día Dios no te dice: tienes que traer un sacrificio para mí con vacas o toros, o construir un sitio físico, porque ese es mi altar. ¿De qué serviría una catedral si la presencia de Dios no está en ese lugar? De nada. Diga: yo soy el altar. Póngase la mano en el corazón y diga: yo soy el altar. Mi corazón es el altar. Mi corazón es el altar. Piensa en eso. Tu corazón es el altar de Dios. Ahí es donde Dios quiere que te rindas. Por eso Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es el que le va a dar cuentas a Dios, no otra cosa. No es el cuerpo, no es la imagen, no es la talla, no es el peso, es Dios. No es el título, no es lo material, es el corazón tuyo y el mío rendido al Señor, lo que realmente va a ser grato a los ojos de Dios. ¿Cuándo va a ser grato? Más adelante, cuando nos vayamos de esta tierra. No, diga hoy. Hoy debe ser grato a los ojos de Dios. ¿Cómo venimos? En alabanza. Hebreos 13:15 dice la palabra: por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Dios te quiere reconociéndole cada día, que lo primero que hagamos es darle gracias porque nuestros ojos se abrieron, porque aún respiramos, porque podemos movernos. No, pero yo tengo 15 años o 10 o 20, entonces yo como que no me muero. No pienses así. Solamente dile a Dios: tú eres el dueño de mi vida. Gracias a ti amanezco hoy otra vez. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, dice la palabra, entonces con alabanza, declarando quién es Dios cada día para ti y para mí. Tengo un Dios grande, a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza te pertenezco. Gracias a Dios, es hoy un día nuevo. Así debemos levantarnos cada día reconociendo quién es el Señor y por quién nos movemos y existimos. Entonces venimos a Él con alabanza, pero también dice la palabra en primera de Pedro 2:5: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Diga conmigo: yo soy una piedra que estuvo muerta, pero ahora tiene vida. Diga: yo soy una piedra viva. Y contigo Dios está edificando un altar, porque ahora estás vivo. Y Dios está construyendo su alabanza con una edificación espiritual que la hacemos entre todos como piedras vivas que conocemos a Jesús. Amén. Entonces Dios quiere que vengamos a Él rindiéndonos como somos cada día. Nadie puede decir que puede ser fiel a Dios y obediente en sus fuerzas. Es imposible.
porque Dios nos encontró a todos débiles, llenos de errores, llenos de pecados, de debilidades, de temores y todo. Si venimos al Señor cada día, es como si tú y yo recibiéramos la inyección del cielo diaria para tener la vitamina, la fuerza espiritual que todos necesitamos. Pero en realidad no es una inyección, es Él mismo, es su presencia misma. Y Dios quiere por eso que tú y yo nos dispongamos desde la mañana. Desde la mañana, muy temprano, estemos ahí rindiendo nuestro corazón. Tú dirás, pero yo ya estoy cansado de hacer lo mismo todos los días. Nunca te puedes cansar. Si estás lleno del Espíritu Santo, nunca uno se cansa. Nunca uno se cansa. Yo ya llevo más de 20 años caminando con el Señor y no me he cansado. Al contrario, anhelo más su presencia. ¿Por quién? Diga, por el Espíritu Santo. Es por Él que es posible. No es algo, no es que esa persona sí es más comprometida con Dios. No, lo que pasa es que el Espíritu de Dios se ha vuelto más real para ti. Y cuando el Espíritu de Dios se ha vuelto más real para ti, Él te va a sostener todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dile, entonces venimos a Él, venimos a Jesús como sacrificios vivos y le rendimos nuestras debilidades. Otra vez estás airado, ven al Señor. Otra vez te estás enojando, otra vez vienen los deseos pecaminosos que antes traían esclavitud. Todo eso hay que traerlo porque hay que morir. Debemos morir a esos deseos, a lo viejo, a lo que fuimos. A todo ese viejo hombre y mujer que Dios encontró, ese hombre tiene que morir cada día para que el hombre nuevo que se llama Jesús, que está en tu corazón, se manifieste. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, la carne debe morir. Romanos 8:13. Quien no me entienda lo espiritual puede juzgar, no, pero entonces tiene que matar a la persona físicamente. No, estoy hablando en el espíritu. Morir la carne son esos deseos, esas pasiones, esos pensamientos, todo lo que nos sometió a nosotros y que intenta a veces levantarse. Por eso hay que traerlo todos los días a la presencia de Dios para poder salir de esos momentos con fuerzas, con vitalidad, que si algo se presenta, tú estás controlado por el Espíritu Santo. Pero una persona que no tenga altar se va apagando, se va muriendo. No tiene tiempo para estar con el Señor, entonces cualquier cosa la dispara, la enoja, la indispone. Dios quiere que lo viejo muera en nosotros. ¿Y cómo muere? Cuando la sangre de Jesús nos cubre, cuando la sangre de Jesús nos envuelve, cuando el sacrificio que Él realizó sigue vivo en nosotros todos los días al venir a Él. Eso va pasando, eso va muriendo. Yo cómo trato, cómo hago para amar a aquella persona tan difícil, cómo hago para perdonar a tal persona que me hizo, que me habló esto o lo demás allá, viniendo a Jesús. Le entregamos el dolor, le entregamos lo que nos incomodó, le entregamos nuestro carácter y Él mismo va dándonos el de Él. El de Él. Hay una transferencia, hay un intercambio divino donde tú mueres, pero Él te da su vida. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Jesús, en la medida que tú invocas lo que Él hizo en la cruz por ti, se va haciendo realidad cada día. Dios quiere que muera lo viejo y que te llenes más y más de Él. Así como el animal fue traído en otro tiempo al sacrificio. ¿Cómo era el animal? Era un animal perfecto de 1 año. Tenía que ser macho sin ningún problema de salud, el mejor de todos. Así como ese animal simbolizaba a Jesús, Jesús es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Diga, que quita mi pecado. Solo Jesús puede cambiarnos. Alguien dirá, no, pero es que yo tengo problemas psicológicos, tengo problemas de depresión, tengo problemas de temores, de miedos, de no sé qué. ¿Sabe dónde se van? Ahí en el altar se van muriendo, porque los traemos al Señor y ahí se va muriendo el temor, se va muriendo la ira, se va muriendo el mal carácter, se van rompiendo las ataduras que nos amarraban desde niños, de circunstancias que vivimos feas, que nos afectaron, que otros nos hicieron. Se va rompiendo allí en el altar de Dios. Por eso es posible que una persona sea nueva y pueda decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Amén. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto. Él ya se dio. Hebreos 9, 11 y 12 dice la palabra. Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido.
Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una sola vez, dice la palabra, y para siempre. Ya está en el cielo, ya está en ese altar que ningún ser humano creó. Y dice, y aseguró nuestra redención eterna. Mientras los animales que morían sacrificados con esa sangre se cubrían los pecados de la gente, pero no eran borrados, con la sangre de Jesús no solo se cubren, sino que son quitados para siempre. Por eso tú y yo podemos decir: Jesús borró mi pasado. ¿Cuántos pueden decir conmigo eso? La sangre de Cristo borró mi pasado. No se sigue recordando, la acusadera ya pasó. Tú ya no eres culpable, ni yo tampoco. Jesús te perdonó y me perdonó. Si vinimos a Él y venimos a Él diariamente, el Señor va renovándote y me va renovando. Y esa culpabilidad se va. El perdón viene y su gracia, su mirada, su favor, su santidad va fluyendo cada día en la medida que tú y yo morimos en la presencia de Él. Amén. Amén. El versículo 24 que dice la palabra en Hebreos 9:24: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Jesús no se quedó en el suelo, no se quedó en la tumba. Jesús resucitó y entró al altar que no hizo ningún hombre. En el Antiguo Testamento eran hechos por manos de hombres. Jesús entró como el Cordero perfecto, como el sacrificio perfecto, al altar perfecto, que no lo creó ningún hombre, lo creó Dios mismo. De donde vino, allí volvió. De donde vino Jesús, allí volvió. ¿Vino a qué? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo menospreciar su vida? ¿Cómo ignorar el sacrificio de Jesús en este tiempo? Ahora, cuando se escucha se murió, se enfermó, se no sé qué, es cuando más los seres humanos debemos volver los ojos a Dios y ser agradecidos, porque tú que me estás escuchando tienes vida gracias a Él. No te has muerto, gracias a Dios. No nos hemos muerto gracias a Él y a su favor. Entonces Dios nos llama a que vengamos a Él, porque ahora por Jesús, diga conmigo, tengo acceso al cielo. Tengo acceso libre, puedo venir con libertad por la sangre de Jesús. ¿Te acuerdas aquel día que Jesús murió en la cruz? ¿Y qué pasó cuando murió y su espíritu expiró, dice la palabra? Se rompió el velo del templo, dice la palabra. ¿Y sabe qué era el velo del templo? Era la simbología de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Se cayó el muro que impedía que los seres humanos tuviéramos acceso al Padre. Por Jesús y su obra en la cruz, ahora todo ser humano que cree en Jesucristo puede entrar a hablar con Él. No necesitas citas especiales. En todo el tiempo, como tu corazón es el altar de Dios, tú puedes hablar con Él en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier sitio, porque tu corazón es el lugar donde Dios te habla. Entonces el altar nos hace recordar el amor del Padre. De tal manera amó el papá al mundo que dio a su hijo por nosotros. ¿Podrá alguien dudar del amor de Dios? ¿Podrá alguien decir Dios me hizo daño? ¿Podrá alguien decir es que por culpa de Dios fue que me pasó esto a mí? Cuidado. Dios es el Padre más bueno y maravilloso, que no quiere sino hacernos bien. Si dio a su hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos va a dar junto con su hijo todas las demás cosas que necesitamos? Entonces, punto 2, vengamos al altar. Presentémonos trayendo nuestra ofrenda de alabanza. Presentémonos con sinceridad, con un corazón sincero que no aparenta delante de Dios, que venimos tal como somos, porque Él nos conoce y anhela y le encanta al Señor la sinceridad, la humildad, lo que somos en realidad, lo que hemos vivido. Venimos a Él con nuestras debilidades y defectos, y cuando venimos a Él rindiéndonos y reconociendo su obra por nosotros, Jesús mismo está en el cielo ministrándonos su Espíritu Santo. Amén. Entonces la crisis en este tiempo y en cualquier tiempo es el estímulo para buscar la presencia de Dios. La crisis Dios la permite para que se levanten altares en el corazón,
para que realmente se vuelva los ojos a Dios. Si todo estuviera bien y perfecto, ¿cómo estaríamos hoy los seres humanos? Todos rodando a nuestra manera, descuidados e indiferentes e ingratos con Dios. Dios nos llama a ser agradecidos. Dios nos llama a acercarnos a Él y a reconocer que Él es bueno, que Él es grande y yo demasiado necesitada y necesitado de Él. Que nada es un ser humano sin Dios. Nada vale sin Él. No tiene nada si no tiene a Cristo. Está muerto. Necesitamos a Jesús. Necesitamos venir a tener esa relación con el Señor. Entonces, Dios anhela para ese momento tan especial, anhela algo, que tú y yo conozcamos la palabra, que meditemos la palabra y que clamemos la ayuda del Espíritu Santo. Con la palabra y el Espíritu Santo, el altar toma fuerza porque tú te dispones. Dios no lo hace por ti, así como en el Antiguo Testamento te dice hoy, hágame un altar. Hágame un altar que te quiero bendecir, que me quiero manifestar a ti. Si la persona solamente dice para cuando haya tiempo y no hay momento para buscar cada día la presencia de Dios, pues el altar estará apagado. Habrán solo cenizas o el recuerdo de un tiempo de avivamiento, o no habrá nada y estará la persona desprotegida y expuesta a ser destruida porque Satanás puede venir a atacar. Pero si ve el fuego, si ve la disposición, si ve la búsqueda, la rendición, así como una mosca no se puede acercar a una olla hirviendo, las moscas del infierno, los demonios no podrán acercarse a tu vida ni a tu casa. ¿Cuántos alabamos al Rey? Es necesario levantar un altar para Dios. Entonces, hoy Dios quiere 3 cosas para cada uno de nosotros. 1, que decidamos, nos determinemos a levantar un altar para Dios, donde seamos sinceros y con claridad le mostremos qué es lo que a nosotros se levante en nuestro corazón como excusa para decirle, ¿sabe qué? Mañana es que se me presentó y esto, entonces nos vemos más tarde. Todo eso tiene que morir. Entonces vengamos con humildad a decirles que a mí me pasa eso. Yo no siento ganas, soy descuidado, me da pereza, me da cansancio. Prefiero ver una película, un partido de fútbol, que ponerme a orar o a mirar la Biblia. Con sinceridad, ayúdame, Señor, necesito eso. Empezó a hacerse el altar. Si somos sinceros, el altar comenzó a tener el fuego. Pero Dios quiere que el fuego no se quede en una pequeñita llama. Quiere que el fuego se vuelva una llamarada. ¿Y que qué? 3 cosas Dios te quiere decir hoy. 1, que levantes altar personal desde tu corazón, que cuides tu vida en esa relación con Él. 2, que levantemos un altar familiar, donde la familia, papá y mamá, edifiquemos a nuestros hijos. Sobre todo los niños están siendo descuidados en este momento, y más encima la prohibición de traerlos a la iglesia. Si no los conectamos a Fiesta Kid y no les enseñamos la palabra de Dios, nuestros niños quedan expuestos. Es necesario ayudarlos a crecer conociendo la palabra de Dios. Amén. Que ellos te vean a ti, papá y mamá, siendo el ejemplo para sus vidas. Y 3, Dios desea que tú formas parte del altar congregacional. Que cada vez como tú tienes un altar interno lleno de fuego, cuando venimos a este lugar hay un incendio pentecostal. Dios quiere que cuando estemos reunidos, por causa de que cada uno tenemos una relación poderosa, cercana con Dios, cuando adoramos empiezan a suceder milagros, empiezan a manifestarse los prodigios, el poder de Dios se mueve, porque todos tenemos un altar encendido en nuestro corazón. Amén. Dios te llama hoy a edificar tu altar. Y cuando Él te llame, tú estés listo. Que esa luz que hay en ti ilumine a mucha gente. No dejes apagar la luz de Jesús. No le digas no tengo tiempo, porque el tiempo se puede acabar en cualquier momento. No digas, Señor, hay mucho por hacer, porque un día se va a acabar. ¿Has oído de personas que han muerto? ¿Se han llevado algo? Nada. Pero todos vamos a darle cuentas a Dios de lo que hay aquí. Amén. Entonces, hoy es el día de tomar una decisión. Edifica tu altar.